Venimos hablando del tema de la serie de Cosmovisión. Cosmovisión y pensamiento cristiano. Si hay algo que hacemos todos los días es pensar. Algunos no piensan mucho, pero todos normalmente pensamos, ¿no? Recordemos lo que dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Recordemos en la clase pasada que tenemos un llamado a pensar bíblicamente, a pensar correctamente. Dice Filipenses 4:8, por todo lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué debe estar en nuestra mente constantemente? Todo lo que es bueno, justo, correcto, si es digno de alabanza también. Entonces, preguntas importantes que tenemos que hacernos todo el tiempo, o en especial el tema que vamos a tratar hoy. ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿O qué clase de pensamientos estoy? Son preguntas importantes que tenemos que hacer. No siempre tenemos que dar por hecho de que si a mí me molesta algo, si a mí me parece mal algo, entonces eso está bien. Porque yo estoy pensando que eso está mal. Y por el hecho de yo pensar que está mal, ya está mal. Bueno, no necesariamente. Usamos nuestra mente a diario, pero no significa que la usamos bien, la usamos correctamente. Y el tema que vamos a tratar hoy va a ser argumentos y falacias. Cómo las huecas sutilezas se infiltran en el pensamiento. Espero, y es mi motivación, que la clase de hoy sirva para motivarnos unos a otros a examinar esas artimañas que usa el mundo, que constantemente nos está bombardeando. La televisión, las redes sociales, conversando con otras personas, la forma en cómo hablamos, sin saberlo, nos estamos o tragando información o estamos hablando de manera incorrecta. La idea es que podamos salir aquí con la mente preparada y fortalecida, de que no todo lo que dicen en la calle es verdad, o el mero hecho de que alguien lo diga muy bonito y te muestre una foto, ya eso está bien o está mal lo que ellos digan. Hemos visto Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Así que si hay una forma cristiana de pensar, que sería una forma correcta de pensar. Una forma correcta es una forma cristiana de pensar. El apóstol Pablo también nos llama en 2 Corintios 10:4-5. Noten cómo dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. La forma en como nosotros evangelizamos o llevamos el evangelio no es con un cuchillo. ¿Acepta a Jesucristo o te lo presento en persona? No, sino no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y a qué se refiere esa fortaleza? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No significa que si alguien me va a meter preso por ser cristiano, entonces eso ya está en contra de Dios. No. Una simple conversación, una burla, son cosas que es toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Entonces, espero con esta clase que podamos cuestionar esas sutilezas del enemigo, que seamos críticos también a la hora de pensar. Eso, que no caigamos en esos pensamientos erróneos, esos discursos que constantemente escuchamos día a día, que podamos ser como los bereanos. ¿Se acuerdan en la clase de la serie de Hechos? Ellos examinaban, aún lo que el apóstol Pablo decía, lo examinaban a la luz de las Escrituras. Así que el tema de hoy tiene que ver con argumentos y falacias. Ojo, tanto lo que escuchamos fuera como lo que nos formamos en nuestra mente también. A veces nuestra propia mente nos traiciona de tal manera que creemos que estamos haciendo lo correcto y terminamos metiendo la pata horriblemente. Entonces vayamos a hacer la primera pregunta. ¿Qué es un argumento? ¿Qué es un argumento? De manera sencilla, por aquí, es una forma de pensamiento que se basa en premisas y conducen a la conclusión sobre algo. Tenemos cosas que aceptamos que son así, ya sea porque sean evidentes o porque las aceptamos como son, y a partir de ahí llegamos a una conclusión más adelante.
Es un intento también de persuadir con razonamientos a alguien a que te dé la razón y acepte una conclusión dada. Si a mí me pasa algo, no, lo que pasa es que esto fue lo que pasó así, así, así. Bueno, eso es un argumento. Bueno, constantemente lo hacemos. O lo recibimos nosotros o nosotros lo hacemos si queremos dar una explicación. ¿Por qué me pasó esto? O por qué yo considero que tal cosa está mal. Ah, pero porque tú crees que eso está mal. Ah, bueno, porque en ese momento estoy construyendo un argumento. ¿Cuál es la importancia para nosotros como cristianos? Que somos llamados a usar la mente para la gloria de Dios y la edificación de nuestros hermanos en la fe. Esa es la importancia de saber utilizar buenos argumentos. Salmo 19:14 dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Así que es un llamado que nuestra oración sea esa, que sea grato delante de Dios lo que yo digo a otros, pero también lo que yo medito en mi corazón. Por lo general son juicios de valor. Todos hacemos juicios de valor. Todos consideramos que algo está bien o algo está mal. No está mal hacer juicios de valor. Lo que está mal es cómo hacemos esos juicios. ¿Por qué decimos que algo está bien o algo está mal? Salmo 119:66 dice: enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Así que la palabra de Dios nos enseña a tener un buen sentido. Ojo, no es qué dice exactamente la Biblia, si esto que me pasó hoy en la mañana está bien o está mal. No, la Biblia no está hecha para decirnos como un manual de 385 instrucciones para hacer por todo el año. No, sino que tenemos que razonar la Escritura. Eso es lo que es meditar la Escritura, estudiar la Escritura. Todo el libro de Proverbios es un manual de ejercitarnos a pensar correctamente. Proverbios 1, del 2 al 4, inicia este libro de ¿para qué sirve la sabiduría? ¿Para qué sirve este libro? Bueno, dice: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Así que pueden haber razones imprudentes. Todo un discurso, un pensamiento que está mal. Puede haber, pero la Biblia nos llama a conocer razones prudentes. Dice también para recibir consejo de prudencia, justicia y juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples. Si estamos llamados como cristianos a ser sagaces también. No significa ser manipuladores, sino ser sagaces. Es muy distinto. Y para los jóvenes dice inteligencia y cordura. Así que es importante este tipo. Vamos a un poquito de teoría. En general, hay dos tipos de argumentos o formas de pensar. En general, son deductivos o inductivos, de manera sencilla. Un argumento deductivo o de manera formal, vamos a ponerlo por acá, es un argumento en el que todas las premisas proporcionan apoyo a una conclusión. La deducción es una forma de razonar y argumentar, en que la conclusión proviene necesariamente de las premisas. Por ejemplo, premisa número 1. Todos pensamos así. Normalmente esta es la forma en que nuestro corazón evalúa lo que está bien o está mal. Normalmente. No lo hacemos todo el tiempo de manera consciente, pero sí lo hacemos de manera inconsciente. Por ejemplo, premisa 1. Todos los seres humanos son mortales. Sí, eso lo sabemos de manera evidente. Premisa número 2. Luis es un ser humano. Parezco ser humano, soy un ser humano. La conclusión a la que uno puede llegar es: Luis también es un ser mortal. Esa es una forma de deducción muy simple, pero así lo hacemos. Yo puedo decir: robar o quitarle algo a cualquier persona está mal. Si esto significa quitarle algo a alguna persona, entonces estoy robando. Por ejemplo, ¿no? Es un argumento deductivo. Si las premisas son ciertas, entonces la conclusión debe ser cierta. Eso también se le llama un argumento formal. Para poner otro ejemplo. Premisa número 1. La salvación es estar en Cristo. ¿Sí o no? Eso lo sabemos. Esa es la premisa principal. Premisa número 2. Petronilo está en Cristo. Para no poner nombres y no decir más nada. Si las dos son ciertas, entonces ¿qué puedo decir? Conclusión: Petronilo tiene la salvación. Nuestro Señor Jesucristo en muchas ocasiones utilizó este tipo de argumentos. Cuando él decía: separados de mí, nada podéis estar. ¿Alguien está en Cristo? Podemos hacer cosas. No estamos en Cristo, no podemos hacer nada. O si vosotros no creéis, en vuestros pecados van a perecer. Argumento deductivo. Otra forma.
Es el argumento inductivo o de manera informal. Este es un poco más complejo porque es un argumento tal que las premisas proporcionan o dan cierto apoyo a alguna conclusión que se deriva por más razonamiento, algo más allá. Por ejemplo, yo puedo decir, el sol ha salido todos los días hasta ahora. Esa es mi premisa. Y por eso puedo concluir, por lo tanto, el sol va a salir mañana. Ok, uno dice, sí, no está todo claro, pero yo puedo, de manera inductiva, de manera informal, llegar a esa conclusión. A no ser para los que hemos estudiado un poquito de astronomía, el sol puede explotar. ¿Sí? Pues se puede acabar todo. Por lo general, se construyen a través de ese razonamiento, extraemos conclusiones. Es aquí, mis hermanos, donde mayormente ocurren la mayoría de las falacias o errores de argumentación. Y es ahí donde nosotros a veces caemos muchas veces. Asumimos algo y, bueno, decimos que eso va a ser así porque ya yo lo viví o tal cosa, sin tomar en cuenta muchas cosas. Parece razonable, pero no lo es. Entonces aquí es donde se produce la falacia. ¿Qué es una falacia? Una falacia es un error en el razonamiento. No significa no razonar, significa razonar o pensar de manera equivocada. Una falacia inductiva se produce cuando las premisas de un argumento no apoyan adecuadamente una conclusión. Y es aquí donde ocurren los engaños, las mentiras, las manipulaciones, tomando cosas que parecen verdad, pero no lo son. Por ejemplo, se produce cuando las premisas de un argumento no apoyan adecuadamente una conclusión. Hay dos tipos, igual, de manera formal o de manera informal. Por ejemplo, si yo digo, todos los perros tienen 4 patas, ¿sí o no? Sencillo. Mi gato tiene 4 patas, por lo tanto, mi gato es un perro. ¿Pero en qué me equivoqué? ¿Estamos todos claros que los perros tienen 4 patas? ¿Estamos todos claros que los gatos tienen 4 patas? Bueno, porque mi gato no puede ser perro. Noten ese pequeño error. Claro, por supuesto, es todo un error porque no toma en cuenta otro tipo de asuntos involucrados. Que algo esté en común no lo hace igual. ¿Me entienden? O una falacia informal también existe. Este tipo de falacia, ¿no? Es algo más complicada, es aquella que la conclusión no sigue las premisas, pero no debido a la estructura lógica, sino por el contenido de las premisas o de la conclusión. Por ejemplo, no te dejes el bigote porque Hitler utilizaba bigote. Por lo tanto, si lo haces, vas a ser como Hitler. Claro, Hitler tenía o no tenía bigote. Bueno, si tal persona tiene bigote, no se parece o no tiene algo que ver con lo mismo. ¿Sí me entienden? Pero yo estoy utilizando argumentos, parece que estoy construyendo la idea, pero no es cierto, no es verdad. Entonces, ¿cuál es nuestro llamado? A pensar correctamente. A que sí hay formas de pensar que no son correctas y que tenemos que tener cuidado. Lamentablemente lo vivimos todos los días, conversando con diferentes personas. Vamos a ver una serie de algunas falacias, algunas formas de pensamiento, con ejemplos sencillos y con ejemplos de la Biblia también, para que veamos cómo incluso en la Biblia se muestra la realidad del ser humano y las mentiras que normalmente ocurren. Vamos a ver el primer tema, que son las falacias tipo inductivas. Las falacias también se conocen como generalmente falacias de generalización apresurada. De generalización apresurada. Ocurre cuando se establece una regla general basada en hechos puntuales y se toma eso como si fuera parte del todo. Como si eso fuera parte del todo. Por ejemplo, dicen que los alimentos fritos son malos para la salud. Dicen. Eso es mentira, ya que yo he estado comiendo papas fritas toda mi vida y tengo perfecta salud. Noten, el hecho de que por alguna cuestión genética no me pase algo, no le quita veracidad al que los alimentos fritos no son buenos, aunque son muy sabrosos, no son buenos para la salud. Eso ya lo aprendí, Entonces, pero, agarrar un ejemplo, un particular, porque a mí me pasó, entonces jamás nadie le pasa, es un error de una generalización apresurada. O yo puedo decir, mi compañero dijo que su profesor de cálculo es muy aburrido, o de matemáticas. Mi profesor también lo es, por lo tanto, todos los profesores de matemática o cálculo son aburridos. Bueno, no necesariamente. El hecho que me pase a mí, a otro, depende de la persona, depende de la institución. O sea, hay muchas cosas que no hacen que un razonamiento, por más elaborado que parezca, sea cierto. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros?
Aquí quiero poner un ejemplo bíblico con los amigos de Job, por poner un ejemplo. Pasa muchísimo y hay que tener mucho cuidado con consejería. O cuando alguien nos comenta un problema, ¿no? Que me pasa esto, queremos resolver el problema ya. No, a mí me pasó tal cosa, eso es un pecado, tiene un pecado oculto. Estoy seguro que tiene un pecado oculto. Bueno, no necesariamente. Bueno, de todos los argumentos, déjeme tomar un ejemplo. Premisa 1, y vamos a tomar el ejemplo de Elifaz, entre una de las conversaciones, de los primeros capítulos de Job. Elifaz tiene esta premisa en general en su discurso. He visto que Dios castiga duramente a los impíos, necios y malvados. Yo lo he visto, te lo puedo demostrar. Dios castiga duramente. Premisa número 2. Job, tú estás sufriendo un castigo divino, evidentemente por las cosas que estás pasando. Ya estoy viendo que estás pasando por cosas fuertes, eso es un castigo divino. Conclusión, tú eres un impío y un malvado y Dios te está castigando por ser impío. Noten que parece muy elaborada la explicación y ese es todo el discurso de 2 capítulos de Elifaz. Y Job le responde y usted cuando lea el discurso de Elifaz, lea la respuesta de Job. Por supuesto que él se va a defender. No, claro que no, ya va. Pero es que tal cosa y empieza a responder. Eso viene otro amigo y agarra otra. Porque es una falacia. Al final en todo el libro Dios dice que ninguno de los amigos dijo la verdad. Y hay premisas correctas que dice Elifaz. ¿O no es verdad lo primero? Que Dios castiga duramente a los impíos. Es cierto. Ahora, lo que no es cierto es que Dios tenga que hacerlo como si fuera el karma. En todo momento lo va a hacer. Porque Dios tiene sus planes. Por ejemplo, con Faraón. Para esto te he levantado. Dios no lo ha castigado, pero para un propósito más adelante. Pero a veces nos pasa cuando queremos hacer generalizaciones. Job, los amigos tomaron un ejemplo del actuar divino, un ejemplo, y lo aplicaron a Job de manera irreflexiva. Y a veces nos puede pasar cuando hablamos con alguien. No, que le pasó tal cosa. De una vez, eso es porque tú estabas haciendo tal cosa. En lugar de sentarse a escuchar todos los elementos particulares, no todo es tan sencillo como parece. Pero es importante tener en mente este tipo de cosas, sobre todo cuando nos pasan malas experiencias. Es que todas las iglesias son iguales, todas. Yo estuve en la iglesia tal, entonces lo más seguro es que en esta iglesia sea igual. Bueno, no necesariamente. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de falacias. Vamos con otro tipo, falacias de cambio de enfoque. Cuando estamos argumentando sobre algo y en lugar de atacar el contenido, la explicación, me voy por otro lado, me cambio el enfoque en realidad. El más común de todos se le llama el ad hominem o apelando a la persona. Es un ataque personal que se comete en lugar de atacar las pruebas, el argumento, la explicación, ataco a la persona al que lo dice. ¿Qué vas a saber tú si tu papá es carpintero? Sí, así me entiendes. O sea, no importa la explicación que me está dando. ¿Qué vas a saber tú si tú venís del barrio tal? Si tú naciste por aquí por el oeste. O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver ese tipo de cosas, no? Este tipo de ataques sustituyen las pruebas en contra de un argumento por comentarios abusivos para atacar a la otra persona. Un ejemplo claro. Ejemplo, tú no eres mujer, por lo tanto no puedes opinar sobre la mujer. Porque no eres mujer, no puedes opinar. Y así hay mucha gente que quieren argumentar de esa forma. Y hermanos, cuidémonos nosotros de aplicar eso también, porque eso no es actuar correctamente. Atacar a la persona, o sea, por el hecho de que no seas mujer, eso no puedes opinar sobre eso. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos también. A Jesucristo le aplicaron eso hasta que ya. Uno de los más claros ejemplos, Marcos capítulo 6, versículos del 1 al 4. Noten cómo dice Marcos capítulo 6. Dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se maravillaban y decían, noten ahora por qué se maravillaban y la forma en cómo hablaban de él. ¿De dónde tiene estas cosas? O sea, le está hablando cosas increíbles. Nadie puede negar que está hablando cosas, o sea, su forma de enseñar. ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta? Es esta que les da. Y estos milagros que por su mano son hechos. Y noten la apelación. ¿No es este el carpintero hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Noten, su argumento era, este no es hijo de un carpintero, este no es carpintero también. Nosotros, los hermanos no lo conocemos que jugaron metrica con nosotros aquí. Y este va a creer, eso es un tipo de falacia. Bueno, no se deje dominar cuando lo quieren acusar a usted por eso. Ya sabes, tú si tú lo que haces es vender allá en el centro. Bueno, pero
Eso no tiene nada que ver. Si le está dando una explicación correcta, bíblica, está bíblica, es correcto. El otro ejemplo, Santiago capítulo 2. En cuanto a este primer ejemplo, apelar al origen o a la condición de la persona para aceptarla o despreciarla es un acto. O sea, no es por la persona, o sea, es como que de dónde viene esa persona, o qué ha hecho en su vida, qué estatus tiene, para saber si lo acepta o no. En Santiago pasaba lo mismo. Santiago capítulo 2, versículos 2 al 4. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida, por cómo se ve, apelando a la persona, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y le decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos, porque a la hora de tratar con un hermano en la fe, miramos cómo está vestido, miramos si tiene dinero, si me puede hacer un favor. Bueno, eso es caer en ese tipo de falacia. Así que, hermano, no hagan eso. Por supuesto, no significa que, bueno, entonces me da igual cómo viva, lo importante es lo que digo. No, hay ocasiones donde esto deja de ser una falacia. Por ejemplo, una persona que tenga un problema con la mentira, conocido por eso, es muy difícil creerle a una persona que ya tenga esa clase de antecedentes. Pero el punto es que tu origen, tu forma de ser, no quita el contenido de lo que puedes decir. Así que si te acusan de eso, vaya en paz, hermano, vaya en paz. No, le está evitando lo que llama cambio de enfoque, le está quitando la idea. Vamos con otro ejemplo. Culpa por asociación. Forma de pensar, culpa por asociación. Se comete cuando se ataca el argumento lanzando comentarios sobre personas u organizaciones asociadas o que el proponente o el argumento tiene algo de relación. Y lo que hacen es asociarlo con eso de manera irreflexiva. Por ejemplo, Raquel dice, entonces tú amas a los perros. Y Luis le responde, sí, me gustan los perros y los cuido mucho. Raquel le responde, ¿sabías que a Hitler le gustaban los perros? Y Luis, ¿en serio? Sí, también Hitler odiaba el consumo de tabaco. Prácticamente eres un potencial nazi. O sea, porque algo se parezca y lo asocie, no significa que sea de esa manera. Vamos a ver algún ejemplo bíblico de cómo le hicieron incluso a nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 7, versículo 31 a 35. Noten cómo los fariseos le aplicaron esta para tratar de quitar a nuestro Señor o de apelar a eso. Lucas capítulo 7, 31 a 35 dice, y dijo el Señor, ¿a qué pues compararéis a los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lloraste. Noten ahora su forma de pensar. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan, ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, ahora miren cómo lo asocia, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, por lo tanto es amigo de publicanos y pecadores, porque ellos también comen y beben. Noten, eso es un argumento falaz. No puede comer, no puede reír con amigos. Entonces, este tipo es un cambio de enfoque. Simplemente está desviando la atención al argumento. El hecho de que Jesús coma y beba diferente de Juan y quizás parecido a cierto grupo no significa que sea parte de ese grupo, que sea de esa forma. Y eso, hermano, nos debe tomar en cuenta nosotros cuando miramos las actitudes de otros. El hecho de que tal persona, por ejemplo, un hermano de Cristo, es inmaduro en ciertas cosas, no podemos decir, entonces él es un impío. Pastor, ¿tiene el cargador? No significa que sea un impío. No, es que de seguro tú no eres cristiano, pero es que mira cómo estás viendo ese montón de películas y mira cómo hablas. Bueno, puede ser que a la persona le falte madurar ciertas cosas, no significa que no lo sea. No hagamos esa culpa por asociación. El hecho de que no se comporte, entonces es tal cual un impío. O es cristiano o es impío, como si fuéramos perfectos, por poner algún ejemplo. Vamos con otro tipo de falacias de distracción. Noten cómo parece el argumento interesante, pero lo que hace es cambiar o desviar. Este es muy parecido también al de cambio de enfoque, falacia de distracción. Tenemos uno que es un poquito difícil de explicar, es cortico, se llama ad hoc. Así de simple. Espero que no se lo olvide porque a veces nos pasa mucho cuando queremos justificar algo.
El ad hoc, por aquí, el ad hoc tiene que ver es que a veces estamos tan desesperados por tener la razón, o sea, no importa la evidencia, que mantenemos ciertas creencias independientemente de la evidencia presentada que demuestren lo contrario. Como resultado empezamos a crear excusas para intentar justificar lo que vemos o justificar nuestros actos. Se le llama ad hoc, le está añadiendo un motivo, añadiendo una explicación independientemente de la situación, a pesar de no ser verdad. Por ejemplo, no sencillo, María le dice, estoy segura que Antonio quiere salir conmigo, dice María. Bueno, Daniela le responde, bueno, pero él sale con Pamela de hace 4 meses. Note la respuesta de María, sí, pasa que él lo hace solo con ella para ponerme celosa. Como tiene 4 meses, sí, pero es que es obvio, o sea, lo está haciendo. Pero Daniela le dice, sí, pero se comprometieron la semana pasada para hacerlo. ¿Qué responde? Bueno, eso demuestra que tengo razón. ¿Cómo no me va a dar más celos si se están comprometiendo? O sea, noten cómo él está creando una explicación independientemente de lo que está viendo. Eso es una falacia de distracción. Estoy quitando el argumento de lo que está pasando y le estoy imponiendo cosas. Es prácticamente un desespero por tener la razón. Aunque María se siente un poco defraudada, se niega a aceptar la evidencia de que no fue escogida por Antonio. Ahora, ejemplos bíblicos. Ejemplos bíblicos. Tenemos Mateo capítulo 12. Bueno, casi todos los ejemplos van a ser de los fariseos, porque parece que eran expertos en argumentos, pero en falacia, prácticamente. Mateo capítulo 12, de 22 al 29, dice, entonces fue traído a él un endemoniado, a Jesús, un endemoniado, ciego y mudo. Y Jesús le sanó. Y de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita, o sea, acaban de ver algo. Y decía, ¿será este aquel hijo de David? O sea, estaban tratando de razonar. Tiene milagro. Más los fariseos, al oír lo que decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Acaban de ver la evidencia de lo que sucedió y le están atribuyendo otra cosa. No, eso es por Belcebú, lo más seguro. Bueno, ¿qué le responde a Jesús? Le está respondiendo este tipo de falacia. Que le dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo, pues asolado, y toda ciudad o toda casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por qué no echa a vuestros hijos? Por lo tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Noten la respuesta que le da, ¿no? Bueno, también tenemos el ejemplo que ya vimos, el de Lucas 7:31. O sea, ven a Juan y le atribuyen una cosa, tiene un demonio. Ven a Jesús, que es otra cosa, ahora le atribuyen otra cosa. Simplemente no quieren aceptar las evidencias. Ahora, otro ejemplo más fuerte. Juan 8. Este sí es una explicación. Noten cómo la insistencia de los fariseos al no querer aceptar la evidencia, lo que está pasando. Juan 8, del 48 al 59. Dice, respondiendo entonces los judíos le dijeron, ¿no decimos nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? O sea, ya lo están imponiendo. O sea, lo están viendo y le están diciendo lo que ellos ven. Respondiendo Jesús, no, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá de muerte. ¿Eres acaso tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? O sea, le acaba de hacer la explicación y le dice, ahora estoy más seguro que tienes un demonio. Otra vez respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Mi Padre es el que me glorifica y el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. O sea, noten cómo vuelve otra vez la insistencia de querer imponer una explicación. Ahora, a veces nos puede pasar a nosotros, por ejemplo, que nos digan a nosotros como cristianos. Lo que pasa es que la religión es popular porque la gente prefiere creer cosas absurdas que la verdad. Y mira cómo creen que por dar dinero entonces van a ser sanados o siguen tales cosas, tales profetas para que le den el futuro. Nos pueden decir a nosotros, le está dando una explicación a lo que está viendo. Uno le puede responder, bueno, amigo, pero el cristianismo enseña doctrina
que van en contra de ese tipo de pensar. El cristianismo no cree que debes creer en Dios porque para huir de tus problemas. Entonces el ateo le puede responder, bueno, en realidad esa es otra forma de manipular al hacerles creer a ciertas personas que no son como ese tipo de personas que buscan milagros, pero igualmente caen. O sea, igualmente tú estás cayendo en otra cosa. No sé en cuál, pero estás cayendo en otra cosa. Bueno, ese tipo de personas lo que es que simplemente no quiere aceptar la evidencia, no quiere aceptar su argumento o la realidad. Eso pasa porque el impío aborrece la luz porque sus obras son malas y no va a ir a la luz. Así que no se sienta mal si usted le puede dar una explicación de su fe, de lo que cree, y la persona empieza a dar vueltas. No, lo que pasa es que así porque te enseñó tu pastor. Eso fue así. No, pues yo lo leí en la Biblia. No, eso fue que alguien lo leíste en alguna parte. Pero hermano, a veces nos puede pasar a nosotros también hablando con otros, que creemos que tenemos la razón y se lo voy a demostrar. No, pero otra cosa, no, pero es que es así porque yo te lo digo, es que yo lo sé. Bueno, no somos Dios. No somos, el único que puede decir eso es así y punto es Dios. El único. Nosotros no. Vamos con otro tipo de falacia. Se llama la falacia de la pregunta compleja. Aquí vamos a prestar un poquito de atención porque nos puede pasar mucho. Se llama plurium interrogationum. Es el nombre que se le da. Significa una falacia de muchas preguntas, o de pregunta compleja o de pregunta escondida. La falacia se comete cuando se hacen muchas preguntas que se combinan en una sola y se requiere una respuesta de tipo sí y no. Y la persona que responde tal sí o no, pues va a perder de cualquier manera. Por ejemplo, si alguien le hace una pregunta, mira, ¿dejaste de golpear a tu esposo? ¿O ya por fin dejaste de robar a tu mamá? Bueno, si usted responde que sí, usted está diciendo que ya lo golpeaba antes, o que estaba robando antes. Si usted dice que no, entonces todavía lo sigue haciendo. Pero noten cómo a veces tratan de camuflajear las preguntas. O otro ejemplo, mira, tus ventas aumentaron drásticamente después de esa publicidad engañosa. O sea, si aumentaron tus ventas, entonces es verdad que hiciste publicidad engañosa. No, yo no hice publicidad engañosa. Pero noten cómo la pregunta esconde muchas cosas. Y es ahí donde tenemos que estar muy conscientes cuando nos hacen preguntas a nosotros, de nuestra fe, de lo que creemos. Porque pueden tratar de engañarnos. Ejemplos bíblicos. Lucas, capítulo 6, versículos 1 al 5. Aconteció que un día de reposo, que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron, note la pregunta precisa de los fariseos, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? O sea, ya están asumiendo que no estás haciendo lo que es lícito. ¿Por qué lo estás haciendo? Si Jesús le responde, bueno, porque ya le está dando la razón. Note que él le responde con otra pregunta para hacerles ver que no están quebrantando el día de reposo. Respondiendo Jesús les dijo, ¿ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. O sea, en necesidad, por asuntos de necesidad y de misericordia, sí pueden hacer otras cosas que quizás no lo prohíba en otras condiciones. Pero la pregunta de los discípulos fue muy capciosa. ¿Por qué no están guardando el día de reposo? ¿Por qué lo están violando? A Jesús trataron de hacerle muchas veces este tipo de preguntas. Por ejemplo, con los impuestos. Bastante. Esto tenemos en Marcos capítulo 12, del 13 al 17. Dice, y le enviaron algunos de los fariseos y herodianos, para que les sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad te enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? O sea, como que, ¿le vamos a dar todo o no le vamos a dar todo? Como si fuera una respuesta muy... Ahí le hizo varias preguntas para engañarlo. Estaban los herodianos y estaban los fariseos. O sea, las dos posibles respuestas tenían los dos grupos que lo iban a tentar. ¿Qué le responde Jesús? Percibiendo la hipocresía de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Y ellos se la trajeron y le dijo, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Bueno, respondió Jesús, le dijo, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. No significa que porque nos hagan un tipo de pregunta, una forma de pensar, tenemos que pensar de esa manera. Porque a veces tratan o nos quieren engañar con eso. Por ejemplo, si a usted le dicen,
¿Por qué los evangélicos se quejan de la iglesia católica que adora a los santos, pero ustedes mantienen con dinero a sus pastores que le roban todos los domingos? No te la pregunto, ¿no? Si uno responde siguiendo esa misma lógica, vas a perder. Vas a perder. ¿O por qué los bautistas no creen en el Espíritu Santo? Porque son fríos. ¿Por qué son así? La pregunta está tratando de camuflajear una forma de responder que ya vas perdiendo por allí. No tenemos que necesariamente responder de esa forma. Podemos responder de otra manera. ¿O por qué ustedes los evangélicos no hacen más que sentarse por allí 2 horas a escuchar un discurso y con eso creen que están cambiando el mundo? Si alguien hace esta pregunta, ¿por qué creen que sentarse 2 horas a escuchar un discurso, cantar una vez a la semana y dar dinero, con eso van a cambiar todo? Note que la propia pregunta ya está dando a entender el significado de lo que estamos haciendo, cuando ese no es el significado que estamos haciendo. Note, pero muchas veces nos pueden llegar con ese tipo de falacias. Hermano, tenemos que estar preparados para responder esa clase de preguntas. Otro tipo de preguntas, falacia de falsa dicotomía o tercera excluida. Muy parecido al anterior, pero tiene que ver cuando la pregunta que se hace establece una situación que parece que solo hay 2 opciones, la que le conviene y la mala. Como si no hubiese más, o elimina una de las cosas. A menudo hay algunas respuestas que se pueden dar más allá de las que propone. Por ejemplo, si alguien dice, este edificio se encuentra en mal estado, o lo demolemos y construimos un edificio nuevo, o seguimos arriesgando la seguridad de los estudiantes. Obviamente no deberíamos arriesgar la seguridad de nadie, así que debemos demoler el edificio. Claro, aquí el argumento no menciona la posibilidad de que se pueda reparar el edificio, pero está diciendo, o lo demolemos o siguen en peligro. En muchas ocasiones a veces nos pueden tratar de presentar este tipo de falacias. El ejemplo bíblico, bastante común que le hicieron a Jesús también, es en cuanto a la resurrección y la mujer que tuvo varios hermanos. Lo trataron de poner en 2, como que lo absurdo que se ve tu creencia en la resurrección. Lucas 20, 27 al 40, dice, llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo, maestro, noten el interesante argumento que le ponen, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muere, por aquí, si el hermano de alguno muriere, teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia de su hermano. Hubo pues 7 hermanos. El primero tomó esposa, murió sin hijo. La tomó el segundo, el cual también murió sin hijo. La tomó el tercero y así todos los 7 y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será la mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. O sea, si dice, no, de ninguno, entonces ella terminó con todos allí. Pero no, del primero, entonces adulteró con los demás. No, de todos, entonces se puede casar con todos una mujer. O sea, noten que es como si no hubiese respuesta. Pero Jesús no le siguió el mismo juego. Y es donde tenemos que aprender a no seguirle el mismo juego. Jesús le respondió y le dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, de este siglo. Mas los que fueren tenidos dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles en ese sentido. Y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos van a resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiendo algunos de los escribas dijeron, maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle más nada. Así que a veces cuando nos ponen en disyuntiva en nuestra fe, para tener que escoger algo, tenemos que pensar si no hay otra forma de responder. No necesariamente tenemos que caer en ese tipo de cosas. Otro ejemplo, falacia de ambigüedad o de información implícita oculta. Entonces, esto se emplea cuando los términos no son claros o se emplean con cierta ambigüedad. O sea, se dice de una manera, pero de repente no es así. Es una falacia muy común que no pueden utilizar. Por ejemplo, yo puedo decir, Michelle tiene una linda piscina en casa, pero tiene hongos. Ahora uno puede hacer la pregunta, ¿qué quiere decir? O sea, ¿la piscina tiene hongos o ella necesita ir al médico porque sus pies tienen un problema? O sea, no tengo es muy simple, pero no da la idea. Bueno, hay un ejemplo muy interesante que es el engaño que le hizo Labán a
Jacob. Labán está seguro que no lo engañó. Noten la historia, Génesis 29, del 18 al 27. Dice que Jacob amó a Raquel y le dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Noten lo claro que fue, hija menor. Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que se la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Y así sirvió Jacob por 7 años, por Raquel 7 años. Y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces Jacob dijo a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo un banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, la mayor, y se la trajo. Y él se llevó a ella. Y dio Labán a su sierva Silpa y a su hija Lea por criada. Venida en la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel, ¿por qué pues me has engañado? Labán se va a justificar apelando a este tipo. Mira, lo que pasa es que no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. O sea, yo te la voy a dar, no estoy mintiendo, yo no te la voy a dar, pero tengo que darte la mayor primero, para después darte la menor. Note cómo jugó con los términos. Cumple la semana con esta y te daré también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Noten que a veces, si no somos claros en la forma de hablar o si nos quieren decir cosas, tengamos la astucia de preguntar, ¿y a qué te refieres con tal cosa? No, pero es porque ustedes son como fríos en esta iglesia. ¿A qué te refieres frío? O sea, no asuma que él entiende una cosa y usted entiende otra. No. Sepa preguntar, pero ¿por qué dices eso? ¿O qué te hace creer eso? Seamos conscientes. Nosotros como cristianos debemos ser personas honestas. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Pero hay muchos más, vamos a ver uno más. Y esto espero ser un poquito consciente. Es a falacias de apelación a motivos. Cuando se apela a la emoción y al sentimiento. Es de hecho una forma de manipulación. Cuando ya no se tienen razones, argumentos para hablar, sino que se utiliza es la emoción como la indignación, la piedad, la misericordia, la lástima, para tratar de manipular. Es un razonamiento evidentemente falaz porque se utilizan varias tácticas para incitar ciertas emociones como si eso fuera lo justo o lo correcto. Es decir, es una forma de falacia que usa las emociones o sentimientos como un estándar moral para justificar una acción o para manipular algún argumento. O sea, poder decir, pero ¿por qué? No sé, yo creo que eso está mal. ¿Por qué? Porque a mí no me gustó. Así de simple. Porque a mí no me gustó. O sea, el hecho de que a mí me molestara, entonces significa que eso está mal. No, pero esa persona lo puede hacer, no tiene problema. No, pero es que a mí no me gusta. A mí me parece mal. Me incomoda. Apelar a eso por el mero hecho, ojo, no significa que no debamos utilizar nuestras emociones porque Dios nos hizo con emociones. No utilizar las emociones es ser de otra filosofía que no es cristiana, que es una filosofía estoica. El hecho de cero emociones, ni para lo bueno ni para lo malo, neutro, lo cual es mentira porque Dios nos hizo con emociones. Pero, por ejemplo, hay ejemplos bíblicos que podemos utilizar para esto. Y el ejemplo más interesante es el ejemplo de Dalila y Sansón. Digamos que uno de los ejemplos más claros de cómo se puede manipular. Sansón cayó 2 veces por este tipo de falacia, con su primera esposa y con esta también. Cuando los filisteos le dijeron a Dalila para que consiguieran cuál es el punto débil o lo que no debe hacer Sansón, ella trató muchas ocasiones, pero dime. Y Sansón le dice una cosa, pero no es. Y lo amarraba, no, me tienen que amarrar con cuerdas mojadas, porque si está mojada, la rompió. O no, si las cuerdas están nuevas, ahí sí no puedo. Nada. Pero la última, lo vemos en Jueces capítulo 16-15. Noten la manipulación que utilizó Dalila para hablar con Sansón. Ella le dijo, Jueces 16-15, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Note cómo apeló, le dio una explicación a su amor. Si tú me amaras, tú me lo dirías. O sea, ya estoy redefiniendo todo, agarrando una emoción y diciendo, así es como debe funcionar tu amor. Me tienes que decir cuál es tu secreto. O sea, no es que la ayude, que sea un esposo, no. Me tienes que decir tu secreto, si no, no me amas. Ese es un tipo de manipulación.
Y ahí fue donde le terminó comentando, y bueno, y ahí terminó muriendo después de eso. Apelar a la lástima, a convertir el amor de Sansón según solo una forma de pensar, es una manipulación. Él redujo todo eso a una mortal angustia. Es una forma incorrecta de pensar o de hacer las cosas. Digamos que este sí es el verdadero espíritu de la línea, no la sensualidad, sino la manipulación con emociones. Utilizar ese tipo de cosas, utilizar ese concepto de amor para manipular. Entre cristianos no debería existir ese tipo de manipulación. No debería existir. Me voy a morir si no me haces tal cosa. Es que tú no me amas porque no me llevaste para tal lugar, tal cosa. O sea, redefinir cosas por un solo aspecto es de hecho una falacia, apelando a la emoción o al sentimiento. Otro ejemplo bíblico. Otro ejemplo bíblico es el del siervo con un talento. La historia del siervo de los que le dieron 10 talentos, 5 talentos y 1. La respuesta que da este siervo, está apelando a la lástima, a este tipo de emoción. Mateo 25, 24 al 28 dice, pero llegando también él, el que había recibido un talento, dijo, note la forma en cómo argumenta para justificar lo que hizo. Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Tuve miedo, tú eres muy duro. ¿Qué le responde el Señor? Ay, perdóname, disculpe, que yo no quería ser así. No, respondiéndole su Señor le dijo, siervo malo y negligente. El hecho de que apelar a ese tipo de cosas no lo justifica de su mal proceder. Creo que es en Lucas, dice, con tus propias palabras te has enlazado, la respuesta que da. Entonces, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por lo tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitarle pues al talento y darle el que tiene 7 talentos. Ese señor no se dejó manipular, que tuve miedo, que tú eres muy duro. Ese tipo de formas de pensamiento no son correctos, no está bien. Entonces, bueno, hay mucho más de manera sencilla, por ejemplo, apelar a la autoridad, de manera rápida, ¿no? Por ejemplo, debemos abolir la pena de muerte. Muchas personas respetadas, como este actor famoso, han declarado públicamente su posición a él. Porque tal actor dijo tal cosa, porque tal. A Jesús le hicieron eso. En este pasaje, cuando fueron unos alguaciles a atrapar a Jesús, ellos quedaron asombrados por la forma en cómo Jesús hablaba. Cuando van de vuelta, otra vez, los fariseos le dicen, pero ¿por qué no lo han atrapado? ¿Pero por qué? Es que nadie habla como él habla. Ah, ustedes también han sido engañados. ¿Ustedes han visto alguna gobernante o algún fariseo que cree en sus palabras? Fue la respuesta que le dieron. O sea, y esta gente no conoce la ley, están siguiendo a Jesús porque son ignorantes. Bueno, está apelando a una autoridad, como si alguien importante, si lo cree, entonces es verdad. Igual puede ser nuestro caso. ¿Tú has visto algún presidente, algún científico que sea evangélico? Ah, chico, ya estás sabiendo tú. Apelando como si eso tuviese un tipo de autoridad. Entonces, hermanos, en conclusión, hay muchas más, por supuesto, hay muchísimas formas de pensar y de hablar, pero este es un ejemplo de cómo una mala forma de pensar nos lleva a malas conclusiones. Y no necesariamente toda conclusión a la que llego significa que es verdad. Así que hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Hermanos, no nos dejemos engañar con huecas sutilezas. El hecho de que alguien empiece a hablar y sacar, es que por esto, no significa que lo está haciendo bien. No tengamos miedo, no solo a escuchar lo que nos dicen, sino también a evaluar. Hagamos un esfuerzo de no tragarnos todo tipo de discursos bonitos y elaborados. No siempre todo lo que está bien presentado es realmente algo cierto. Pueden haber mentiras envueltas en ciertas verdades aparentes. De hecho, en los tiempos a poco antes de nuestro Señor Jesucristo, y aún en ese tiempo existían los sofistas, se llamaban sofistas, expertos en ganar una discusión sin tener la razón. Entrenaban a otros para que ganaran discusiones sin tener la razón, con puros argumentos, dándole la vuelta a las cosas y engañando a la gente. Hermanos, meditemos en nuestros pensamientos. Dice Ageo 1:5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Meditemos las cosas que decimos, las cosas que escuchamos de otros también. Hermanos, procuremos tener la verdad para ser libres. ¿Qué realmente nos va a librar de estas malas formas de pensar?
buscando la verdad. Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por cierto, en ese pasaje continúan otra serie de falacias cuando empiezan a responder, pero ¿por qué tú dices que soy libre y tal? Le invito a que lo lean y sigamos meditando en esas cosas. Así que, hermanos, por último, hermanos, preparémonos para la batalla. Dice 1 de Pedro 3:15 que santifiquemos al Señor en nuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Bueno, nuestra fe cristiana es razonable. Nosotros no nos lanzamos al vacío. La gente tiene la mala costumbre de llamar fe a lanzarse sin conocimiento. Y eso no es fe. Eso es una fe ciega. Nosotros no nos lanzamos, ojalá haya un Dios que me rescate. No. Nosotros estamos seguros que hay un Dios y hay razones para creer en eso. Igual, razones para creer en la Escritura, razones para ser cristiano. Usted debería ser cristiano porque tiene buenas razones. Razones que lo da Dios, por cierto, para ser cristiano. Si vamos a hacer algo, a justificar nuestras acciones o a recibir información de alguien más, analicemos bien qué nos están diciendo y cómo lo están diciendo. El hecho de que lo diga, lo dijo el profesor tal, lo dijo el presidente tal, porque él lo dijo sea cierto. No necesariamente. Así que me voy a tomar el atrevimiento de mandar una tarea también. Una tarea sencillita. Una tarea para que vayamos meditando con todo lo que hemos visto y hay muchas cosas que podemos seguir meditando. ¿Qué tipo de falacia utilizó Satanás contra Eva y por qué cayó en esa mentira? ¿Qué tipo de falacia utilizó Satanás? Porque evidentemente fue una falacia. Pero ¿qué tipo utilizó? ¿Y qué tipo de falacias utilizó Satanás contra Jesús en la tentación? ¿Y cómo Jesús respondió correctamente? Para que meditemos un poco. No piensen qué tanto dijo Satanás, sino cómo lo dijo. La forma en cómo se le acercó a Jesús y por qué y cómo Jesús respondió correctamente. Cuando meditamos en eso vamos a entender mejor por qué respondió Jesús exactamente eso que dijo y no respondió de otra manera. Entonces, para que meditemos un poco esta semana respecto a cómo el mundo, el diablo y la carne nos tientan para engañarnos para el mal. Así que, hermanos, seamos sagaces, seamos mansos como palomas, pero también astutos como serpientes. Amén. Vamos a orar. Dios Padre, gracias te damos por este tiempo, por la dicha que nos das de poder estudiar tu palabra, de poder ver esas verdades que están allí. Ayúdanos, Señor, en nuestros razonamientos. Como dice tu palabra, ayúdanos a pensar correctamente, a tener en alta estima tu palabra, a que sean gratos los dichos de nuestra boca y la meditación en nuestro corazón. Guarda, Señor, nuestra mente de esas huecas sutilezas, de esas filosofías del mundo. Ayúdanos a cimentar nuestra fe correctamente en tu palabra, en tu verdad, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por ti. Guárdanos en este tiempo, que podamos adorarte en este tiempo de adoración pública que nos mandas con una mente totalmente con entendimiento, sabiendo que lo hacemos para ti, para nuestro crecimiento espiritual, porque es lo que pides realmente como tu pueblo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.